bajo las órdenes mendicantes. Pues en un principio, en el siglo XVI, llegan, retomando lo que dije en el principio, llegan estos 12 apóstoles para evangelizar. Las crónicas, esto es muy importante, que ellos empiezan a elaborar, es por varios motivos. Se puede hablar que los motivos que los mueven a escribir se pueden dividir como en varias partes. Los que tienen una orden de rey y lo hacen porque él se los ordena, los que no, porque simplemente quieren preservar estos hechos que están ocurriendo como un tesoro histórico, a los que les van a dar algo a cambio, a los que no, a los que quieren defender a los indios, a los que no, los que creen que los indios son objetos, los que no creen que no lo son. O sea, hay como una dicotomía entre la gente que escribe estas crónicas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como todos sabrán, Motolinía en especial aboga por los indios y le manda al rey una crónica en la que pone cómo es que estos indígenas están asimilando también la religión cristiana. Bueno, detengámonos un poco aquí y quedémonos con esta concepción de que sí hay que dar cuenta tanto de las cosas que les hacen como de las que no les hacen y de cómo va este progreso evangélico. Dando un salto al siglo XVII, ¿qué sucede aquí? Estas órdenes, bueno, este afán evangelizador va decayendo. Ya no es el mismo fervor que se tenía al principio. ¿Por qué? Resulta que esta labor evangelizadora no resultó tan bien como ellos pensaban. O sea, sí los convirtieron al cristianismo, pero no del todo. O sea, sí creían en Dios, pero también seguían creyendo en Huitzilopochtli, pero también seguían creyendo en Quetzalcóatl. Entonces ellos mezclan esta concepción de Dios junto con sus otros dioses. Aparte, el terreno era bastante, o sea, empiezan como en la capital y se extienden, una vez más, esto del expansionismo, y era para estos evangelizadores que pasaron el siglo XVII, era más fácil para ellos quedarse en los conventos que tener que salir y lidiar con los chichimecas y agarrarse a golpes e intentar hacer algo con ellos, por lo cual optan por una estabilidad y ya no tratan, o sea, sí siguen evangelizando, pero no es ya su prioridad. Y por lo tanto, estas crónicas que se escriben en el siglo XVII ya no se van a enfocar tanto en cómo van con la evangelización. O sea, más bien se trata de escribir cómo es que se funda una cierta provincia, que hay en esa provincia, es algo un poco más geográfico. Sí evangelizarlos, pero ya no es como el punto focal, el punto central de sus crónicas. Ahora, para el siglo XVIII, pero bueno, antes de pasar al siglo XVIII más bien, ¿qué pasa? Aunque hay un intento, gracias a la Contrarreforma, de que la evangelización vuelva a surgir y ganar terreno contra los protestantes, mencionaba que se crean los colegios de propaganda fide hacia finales del siglo XVI, pero aquí el primer colegio de propaganda fide que se hace es en Querétaro, en 15 de agosto de 1683. Estos colegios se hacen con la intención de expandir más el territorio. Primero empiezan en Italia, después se trata de que pasen a otras partes de Europa y un señor llamado Antonio Linas, que es un fraile de Mallorca, quiere pasarlo a la Nueva España. Pero antes de eso pasa primero a Portugal, es uno de los colegios de propaganda fide, y después pasa a España y posteriormente a la Nueva España. Entonces él trata de convencer al Papa y al monarca de que es necesario seguir con la evangelización en la Nueva España, que quedó un poco suspendida, pero ahora extenderla hacia el norte a como de lugar. Entonces pide una audiencia con el Papa Inocencio XI y le dice que sí.
que puede, o sea, es que él tenía un como afán de, sí, vamos a evangelizar el norte, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿por qué no creas un colegio de propaganda FIDE? Te doy todas las licencias, habla con los franciscanos y ve si pueden hacer un trabajo conjunto para lograrlo. Y si lo logran. Y no es el único colegio de propaganda FIDE que crean. Está el de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas, San Fernando en la Ciudad de México, San Francisco en Pachuca, el colegio de Orizaba y el colegio de Zapopan y Cholula en Puebla se crean ya, pero a finales del 18, principios del 19. Bueno, ahora, ¿qué sucede con las crónicas en esta época? Ya definitivamente sí evangelizar, pero ya como que a pesar de que querían evangelizar, esto se vuelve, ya se relega un poco más, se va marginando esta idea de evangelizar y ponerlo en las crónicas. Ahora más bien se trata de hacer un recuento de todo lo que ha sucedido con las provincias y con la evangelización de las ciudades, sí, pero desde el siglo XVI hasta la creación de las provincias, de la provincia a la que sea que estén. Los 3 frailes que más impulsaron este afán evangelizador, bueno, el que más, uno de los más importantes más bien es Fray Junípero Serra. De hecho, él anduvo por toda la, no solo por toda la República, incluso del sur, y del sur se fue hasta el norte, incluso hay una estatua de él en Estados Unidos, en Texas, porque se enfocó mucho a lo que era la parte norte. De hecho, una de sus obras es Crónica de las Nuevas Texas o las Nuevas Filipinas. Bueno, esto es lo que pasaba con los frailes franciscanos en cada siglo, o sea, privilegiando la evangelización ya no tanto, y ya en el 18 es, sí, la vamos a poner, pero mejor hacemos la historia, el recuento de los años de la provincia que nos toca